Buenos días, Fernando. Muy buenos días, José. Hoy tenemos con nosotros a un historiador, escritor, autor de una docena de libros, Fernando Paz, que nos va a hablar de un proyecto que está desarrollando, que ahora mismo es concretamente, que se llama Curso de Historia de España con una nueva mirada, y que es por internet, muy fácil, pero coméntanos, Fernando, en qué consiste este curso y cómo se va desarrollando. Pues mira, José, es un curso de Historia de España de 27 lecciones en 38 vídeos, es un audiovisual y el título lo dice todo, Historia de España con una nueva mirada, porque lo que pretendemos es dar una explicación, no solamente una acumulación de datos y, en fin, y recorrer un íter cronológico, sino además de eso temático y explicativo de lo que realmente significa la historia de España. De ahí la idea de con una nueva mirada. No se trata de entrar, digamos, en ninguna particular polémica, sino de explicar lo que es la historia de España y lo que ha sido hasta hoy. Comienza en la península prerromana e incluso el primer episodio es, pues trata de las cuestiones materiales, digamos, del material genético, del material físico, de en qué consiste la península, de su posición geopolítica, en fin, todo ese tipo de cosas, y termina en la transición. Termina con la llegada del Partido Socialista al poder, la entrada de España en la Unión Europea. Bueno, hasta ahí llegamos. Por tanto, es la práctica totalidad de la historia española que se puede llamar historia, ¿no? Bien. Yo diría, Fernando, te pregunto, ¿qué razones hay para que sea necesario conocer nuestra historia, conocer a los españoles, conocer la historia de España? ¿Qué razones hay? Bueno, esencialmente, como todos sabemos, es que el ser humano es historia, básicamente es historia, no es otra cosa. No es otra cosa e historia, sino que es esencialmente historia, puesto que el futuro no está, no puede estar por su propia naturaleza. El presente es, si es que es algo, apenas una fracción de lo que vivimos y de lo que existimos. Por tanto, lo que somos es historia, no otra cosa. Necesitamos conocerla para conocernos a nosotros mismos, para explicarnos a nosotros mismos y además para entender que formamos una comunidad, y una comunidad en la historia de la humanidad, una de las grandes comunidades, como dice el profesor Luis Suárez, una de las 4 o 5 grandes unidades que han construido la historia de la humanidad. Yo le añadiría, Fernando, a mí hay una frase que me gusta mucho de un presidente americano, que no se nota, de un expresidente americano, que decía, si ignoramos lo que hicimos, es imposible saber quién somos. Claro. Y yo le añado, si no sabemos quién somos, entonces no nos queda más remedio que creer aquello que nuestros enemigos dicen que somos. Y de esa manera es para volverse loco si te crees lo que tus enemigos dicen de ti. Es decir, que efectivamente. Sí. La historia para mí, y acabo yo, digamos, mi punto de vista sobre eso, que es una necesidad porque además del futuro, esto se lo he leído a Pío Moa, no se puede aprender nada. Evidentemente. Solo podemos aprender del pasado. Claro. Es exactamente es eso a lo que me refería, ¿no? Es decir, como decía Cicerón, si no conoces tu historia, si no conoces la historia, no conoces lo que has sido, serás siempre un niño en el peor sentido de la palabra, es decir, un ignorante. Nunca sabrás no ya de dónde vienes, sino ni siquiera lo que eres, porque el futuro no existe, el futuro no está en ninguna parte, es un por hacerse, ¿no? Pero el problema, Fernando, fíjate, que el problema ya no, el no conocer la historia ya no es que sigas siendo un niño, sino que al creerte lo que tus enemigos dicen de ti, entonces eso es para volverse loco. Y de ahí lo de la leyenda negra, digamos, que está tan extendida durante siglos, tragándonos lo que los enemigos de España decían de España, que eso es. Oye, yo estuve, y perdona que te dé mi punto de vista sobre esto, yo estoy echándole un vistazo al curso. Solo he visto, digamos, dos lecciones. A mí me ha gustado mucho, es decir, lo considero que es, para el que sabe historia, es una manera de refrescar los conocimientos y ponerlos en orden. Y para el que quiera aprender historia, es una manera sencilla, digamos, de aprender tu historia y situarte
situarte un poco. ¿Cuántas horas, digamos, el total de los vídeos, cuántas lecciones y cuántas horas, digamos, son de Pues mira, historia? como te digo, son 27 lecciones, son 38 vídeos y en cuanto a la extensión en términos de horas, pues no lo sé, pero vamos, puede estar en Sí. torno pues a las 17, 18 horas posiblemente. Ya. Es decir, que está para que cualquiera la pueda ver completa, pero tampoco hay por qué verla completa, ¿no? Es decir, podemos coger, por ejemplo, una parte, podemos coger la parte que le dedicas a Hispanoamérica, desde el descubrimiento hasta las independencias, o por trozos, y no hay que verla tampoco de principio a fin, me imagino, ¿no, Fernando? No, claro, cada uno puede verlo como mejor como más le guste, evidentemente. Lo que sucede es que, hombre, hay una lógica, evidentemente impuesta por la propia cronología Sí. y el devenir de las cosas, pero por supuesto sí, son temas que, aunque tienen pues eso, la lógica continuidad en el tiempo, pero son temas que, claro, que se puede ver de forma aislada. Uno puede ver la España romana, por ejemplo, o puede ver temas sobre la España moderna, la América, a la cual le dedicamos, por cierto, un espacio particular y especial y más amplio de lo que normalmente se hace, porque ni en nuestros planes de estudio, ni en nuestros libros de texto, y casi te diría ni en nuestras universidades, a América se le presta la atención probablemente que se debería. Ha sido siempre una especialidad, por ejemplo, en el nivel universitario, bastante arrinconada y además, bueno, como digamos que planificada en paralelo al conjunto de la historia y apenas se tocaba para aquellos que estudiaban, digamos, las asignaturas troncales, las asignaturas generales de las facultades de geografía e historia en los planes tradicionales. Hoy ni qué decir tiene, cuando está todo absolutamente separado. Por tanto, creemos que hay no solamente una América española, sino más específicamente una España americana. Y eso es lo que queremos también trasladar a la persona que se acerque a nuestro curso. Una España americana, como digo, y por tanto tenemos que interpretar todo bajo esa luz. Así, por ejemplo, las guerras de independencia de América entendidas como un proceso de guerra civil, porque es lo que fue, una guerra civil entre españoles. Realmente lo que había eran españoles de Europa y españoles de América. Españoles de Europa y de América que mantuvieron una guerra civil e incluso una guerra civil entre los propios españoles de América, una guerra civil interna. Españoles que no hay que entender ni mucho menos solo en el sentido de la tipología clásica, es decir, de los blancos que había en América, porque, entre otras cosas, las tropas realistas, las tropas que defendían el mantener la dependencia con España, mantener los lazos y los vínculos con España, vaya, en definitiva, en seguir siendo españoles en términos políticos, estaban constituidas en gran medida por indios, por negros, por mulatos, por zambos, por cholos, por mestizos, en definitiva, y fueron la columna vertebral de la defensa de España, de las posiciones de España en América, ¿no? Todo esto puede resultar sorprendente a lo mejor para muchas personas, pero fue literalmente así. Por eso quiero enfatizar y subrayar el asunto americano, porque es particularmente importante en nuestro curso. A mí el tema de América es un tema que me gusta mucho, es decir, tengo mucho interés en él últimamente y además tú sabes que hay un gran movimiento de 5 años a esta parte sobre el tema, digamos, de España en América, lo que es la evangelización, la civilización y lo que España aportó. No sé si tocas eso, he visto que en todas las lecciones, no sé qué has hecho, Fernando, que ahora no te veo. No te preocupes, José. Ah, vale. Entonces ya estamos en forma. Sí. Que referente a lo que estaba diciéndote de América, que es muy importante, pero hay una parte que es interesantísima, que no sé si la tratas o cómo la tratas, y tú me dices cómo la tratas, Sí. que es la aportación de España comparada con lo que hicieron otras naciones del mundo, Sí. es decir, en su correspondiente colonización. Y eso es exclusivamente hispano. ¿Cómo tratas un poco ese tema? Digamos, desde Isabel la Católica, desde el descubrimiento, las primeras ya correcciones que hay que hacer al principio. ¿Cómo tratas, digamos, esa parte? Bueno, es la parte de la civilización, realmente es un proceso genérico de civilización y entonces lo que tocamos es una de las vías fundamentales de la civilización, que fue la evangelización.
evidentemente, pero además también otras cosas, la construcción de ciudades, que es una construcción muy peculiar en la línea de las ciudades castellanas que se habían construido al final en la Baja Edad Media, pero como digo, de una manera muy peculiar. Por ejemplo, el hecho de que se construyeron relativamente pocas, sí algunas, e importantes, pero no solo, ciudades, por ejemplo, en la costa. Es decir, la idea no era una idea colonial de factoría, sino que los españoles tenían una vocación de permanencia y por eso se construye sobre Tenochtitlán, por ejemplo, Ciudad de México, o se construye en Lima, o se construye Bogotá, o se construye Caracas, ¿no? El español lo que busca en gran medida es atemperar las condiciones duras, climatológicas, del trópico, y construye en altura precisamente por esa razón, para evitarlas, ¿no? En la medida de lo posible, o Quito, ¿no? Algunas de las ciudades más características. Y, bueno, contar el proceso general de civilización de América, porque es lo que allí sucedió. Fue sustituir, pues, el imperio de estructuras políticas, de imperios antropófagos, por lo que se llevó a América, que fue nada menos que la luz de la buena nueva, en definitiva. Y todo eso, lógicamente, puesto que no se puede producir de una manera aculturada, de una manera al margen del resto de la construcción civilizatoria, pues todo eso, digo, se produjo en el marco de la imposición de una nueva civilización, que tuvo, como es natural, sus sombras y sus luces, pero que acabó dando lugar a la gestación de una nueva raza, ¿no? Cuando se celebraba, sobre todo en América, por cierto, el Día de la Raza, lo que se celebraba era el día del nacimiento de una nueva raza, no de ninguna pureza racial, para entendernos. Sino todo lo contrario, ¿no? El mestizaje. En España adoptamos con más entusiasmo la denominación que a mí me parece más adecuada de hispanidad, ¿no? Y que yo creo, José, que es sinceramente el futuro de la comunidad de todas nuestras naciones de habla y de sentir hispano. Sí. A mí hay una cosa, tengo un amigo que dice que defiende que el gobierno de la monarquía española fue el mejor gobierno de aquella monarquía, de los reyes católicos, de los primeros Austrias, de la historia de la humanidad. Es decir, fue el primer gobierno. Y él hace una comparación. Es decir, el Real Madrid es el mejor equipo de Europa porque es el que más títulos tiene, pero no quiere decir que el Real Madrid no haya cometido errores y no haya tenido equivocaciones y años en que no ha ganado nada. No, eso lo ha tenido, pero en la suma de todo eso tiene el triple de títulos que otros. Y lo mismo se puede decir de España en América respecto a otras, ¿o no estás de acuerdo en ello? Respecto a otras conquistas. Sí, yo, estoy de acuerdo en la afirmación de que, desde luego, los gobiernos, sobre todo del primer siglo, fueron unos gobiernos ejemplares, naturalmente con sus cosas, por supuesto. Los propios castellanos echaban en cara a Carlos I, que no estuviera como sus abuelos en Castilla. Tenían sus virtudes, tenían sus defectos. Aquello desembocó en un gran monarca como fue sin duda ninguna Felipe II, un hombre extraordinariamente culto además y, en fin, muy preocupado por todo lo de América. Se hacía enviar permanentemente información desde América, pero información de cuestiones como la botánica, como la fauna, como la religión de los nativos, en fin, era un hombre como digo, con una enorme preocupación, ya que hablamos de América, por eso, ¿no? Pero en general, toda la monarquía hispánica siempre tuvo una enorme preocupación por América y siempre entendió que América era eso, otro de sus reinos, con los mismos derechos y con los mismos derechos e incluso en algunos aspectos con más derechos. Se cuidaba incluso más América, por ejemplo, cuando pensamos que toda la evangelización que se realizó en América se hizo buscando un catolicismo más puro que el que había aquí, porque se entendía que no estaba contaminado por los intereses de Europa. Y esto está en todos los concilios, sobre todo de Nueva España y de Perú, ¿no? No es que se trasluzca, es que se vehicula, digamos, de una forma explícita esta intencionalidad, ¿no? Entonces, sí, claro, la intención de nuestra monarquía, es que eso hay que subrayarlo con enorme énfasis, la intención de nuestra monarquía fue siempre crear una especie de mundo ideal, tanto en las fórmulas políticas como en las religiosas, y hasta tal punto fue así que, fíjate, que a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX, los viajeros que se llegaban hasta la Nueva España o hasta América del Sur se quedaban absolutamente asombrados de
lo que España había levantado allí, de las estructuras que España había creado en el continente americano, en las Indias, en el Nuevo Mundo. Y bueno, uno de los casos más arquetípicos al respecto es el de Humboldt, pero ni mucho menos el único. Es que España, además, a través de América había puesto en contacto el mundo entero, ¿no? Desde Filipinas hasta Europa, desde China, porque Filipinas comerciaba con China las sedas o la plata que nosotros le vendíamos a los chinos, que estaban enloquecidos por la plata mexicana, ¿no? Es decir, sí, claro, es que lo que verdaderamente ha hecho España ha sido de una enorme trascendencia y de un enorme impacto en la historia de la humanidad. Eso es lo que queremos rescatar, por supuesto, sin menoscabo de que en el relato hay que incorporar también pues, esas temporadas en las que un equipo se queda en blanco, esas cosas que se hacen mal. Claro. Esas fallas, esos errores que por supuesto se han cometido, no faltaba más. Lo contamos todo, lo bueno, lo malo y lo regular, pero le damos un sentido y le damos una interpretación en este curso de Historia de España con una nueva mirada. Claro. De ahí la importancia de conocer la historia, Fernando, porque no tengo que convencerte de esto, quizá alguno de nuestros oyentes, la importancia de conocer la historia, porque de tener que pedir perdón, de que te exijan que pidas perdón, a que ellos sean agradecidos por lo que se ha hecho, hay un abismo, que es aquello de que si ignoramos lo que hicimos, es imposible saber lo que somos, y si no sabemos lo que somos, tenemos que creernos lo que nuestros enemigos dicen que somos. ¿Y qué dicen que somos nuestros enemigos? Unos saqueadores, unos ladrones, unos destructores, lo peor del mundo. Algo nunca para ser imitado, y sí es algo muy necesario para ser imitado. Claro. Bien, como el tiempo va avanzando, luego ya has dicho que tocabas lo que es digamos, las independencias, que no fueron tales independencias, sino que fue la fragmentación, ¿no? de lo que era España, que España era un grupo, y tocas, imagino que eso yo no lo he visto, pero también este siglo XIX nuestro, que es un siglo, digamos, para estudiarlo un poco, ¿no? Sí, realmente es el siglo en el que España, si se quiere un poco paradójicamente, pero en el que España pierde el tren europeo, ahora que tanto interés parece Totalmente. todo eso, ¿verdad? Es decir, en el siglo XVIII España es una de las grandes potencias mundiales, de las grandes potencias europeas. España tiene una potencia marítima muy estimable, dado nuestros pactos de familia, los 3 que tuvimos y el acercamiento durante todo ese siglo a Francia por obvias razones. La flota española y la francesa combinadas tenían la misma potencia que la flota británica. Nuestro enemigo durante el siglo fue Gran Bretaña y obtuvimos frente a ellos muy notables victorias. Es decir, que España era un país, en cuanto a su presencia en el mundo, en el escenario internacional, muy, muy importante todavía. No solo eso, es que se produjo un desarrollo interno de España, porque España en el siglo XVIII mira mucho hacia adentro con la nueva dinastía y, por ejemplo, una ciudad como Madrid pues era objeto también de la admiración de muchos viajeros. Una de las cosas que admiraban es que en la calle Alcalá podían ponerse a lo ancho hasta 10 carruajes. Eso no sucedía ni en el París de la época ni en el Londres de la época. Todavía era más marcado, por decirlo así, en el caso de Ciudad de México y de Lima, donde las avenidas eran todavía más anchas, ¿no? Por tanto, el siglo XVIII es una España verdaderamente pujante, aunque en general no tenga muy buena fama el siglo XVIII, es un siglo verdaderamente a reivindicar. Pero el siglo XIX es esa época histórica, efectivamente, en la que nos quedamos atrás. Es el siglo en el que España pierde la modernización y se puede ver en un sinfín de materias. Sí. Y es el siglo en el que España, a consecuencia de eso, o también como causa, está sometida, está subordinada a poderes foráneos. La España, tanto política como económicamente y culturalmente, también se ve de una manera muy evidente, es un país sometido fundamentalmente a Francia y básicamente a Gran Bretaña. Y por tanto, las medidas que se toman y las políticas, tal y como discurren, pues son políticas subordinadas a los intereses de otros. Es un siglo que comienza con la Guerra de la Independencia, con la invasión francesa, con ese tremendo episodio y que termina en el 98 con la pérdida de nuestras últimas posesiones, de nuestra última presencia al otro lado del océano. En medio nos encontramos unos periodos larguísimos de una enorme inestabilidad, pronunciamientos militares continuos y solamente un poco al final, con la restauración, que podemos decir que políticamente carecía de muchas cosas, pero al menos el régimen de la restauración sí que trajo estabilidad y un cierto desarrollo a España que le sirvió para irse
poquito a poco acercando a aquellos países a los que en definitiva tenía por modelo. El siglo no acaba tan mal en ese sentido, pero desde luego en general podemos decir que es un siglo en el que España está completamente mediatizada. Bueno, escúchame una cosa, como del tiempo que queríamos que no durara mucho, luego ya tocas, digamos, el siglo XX, tocas del siglo XX, digamos, hasta la Guerra Civil y lo posterior. Y a ver, mi pregunta, si quieres hablar un poco más de esto, digamos, de lo que es el final del curso, y luego también dinos qué hay que hacer para comprar este curso, dónde hay que dirigirse y cómo y dónde se puede consultar Muy bien. Bueno, pues como hemos dicho, sí, el curso termina en los años 80, en ese periodo de la primera legislatura de Felipe González, y bueno, pues por razones, digamos, de perspectiva histórica, porque me parecía que llegar más allá era ya entrar en cuestiones que rebasan probablemente la capacidad que tenemos de analizar la historia. Se necesita una cierta perspectiva y bueno, entraríamos en temas que ya casi son más políticos que históricos y por tanto, bueno, he querido terminar con la entrada en la OTAN y en la Unión Europea. Y hasta ahí, ¿no? Y por supuesto, pues trato todo lo que ha sido el siglo XX también en profundidad. Hay varios episodios sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil y sobre el franquismo, que son temas, ¿quién nos lo iba a decir, verdad, José? Temas de actualidad, por lo que parece, porque se han incorporado al debate político, desgraciadamente, porque no deberían estar ahí. En cuanto a lo que me preguntas del siglo XX. Y en cuanto a lo otro, pues lo hemos ido superponiendo durante nuestra conversación. Tenemos ahí lo que es, como vemos, curso de Historia de España. Fernando Paz Cristóbal es historiador y escritor, experto en la Segunda Guerra Mundial y en la historia de España. Bien, y luego pues también tenemos esta entrada al curso que es un poco nuestro leitmotiv, ¿no? Transmite tu legado a las siguientes generaciones. Lo que podemos decir está ahí arriba, se puede ver Aula Mucha Vida, es decir, se puede entrar directamente en Aula Mucha Vida y a partir de ahí... Yo desde aquí no lo veo, quizá a ti te sale bien en pantalla, pero yo desde aquí no lo veo. Yo solo veo aquí, transmite tu legado a las generaciones... Sí, arriba a la izquierda... Arriba a la izquierda se puede leer, pero vamos, yo se lo digo, lo verbalizo tranquilamente. Aula Mucha Vida, se puede meter eso en cualquier buscador y te lleva al enlace. Por si alguien... Aula Mucha Vida, Aula Mucha Vida. Eso es, y por si alguien de quien nos está viendo, en fin, tiene Twitter, que seguramente mucha gente lo tenga, pues yo tengo como tweet fijado, pueden ir a buscarlo en Twitter, Fernando Paz, pues o @Fernando Paz dice, @Fernando Paz dice, tengo como tweet fijado, es decir, pueden entrar desde ahí directamente pinchando el enlace. O sea que es muy fácil, está pensado para gente que no se maneja en cuestiones de estas, en cuestiones, digamos, cibernéticas, es decir, para entendernos. Que yo pongo en Google Aula Mucha Vida y me tiene que llevar ahí. Eso es. Entonces salen una serie de resultados. Mucha Vida y me lleva. Y ya a partir de ahí vamos viendo. Y ahí se dice el costo, digamos, cómo está distribuido, el índice, digamos, toda la información. Ahí está toda la información en la primera página. Está absolutamente todo. Perfecto. Eso es. Bueno, pues nada, yo animo a los que nos vean, espero que sean muchos, y animo a que compren el curso. Pero fíjate, ya para acabar, yo después de leer, sin haber visto el curso, solo con haber visto 2 capítulos, se lo quiero regalar a y digo, se lo quiero regalar sin ver más, porque te conozco, es decir, pero se lo quiero regalar a un hijo mío, que tiene 2 hijos, que a le gusta la historia, pero no tiene tiempo de leer y tal, pero tiene 2 hijos que ya estudian, uno de ellos tiene 13 años, ya empieza a dar historia y esto. Creo que puede ser muy útil y que puede ser un curso útil para regalar a aquellos que queremos, sobre todo los padres de mi edad, a aquellos que tenemos hijos y queremos que aprendan historia y no sean esclavos de lo que nuestros enemigos dicen de nosotros. Es decir, yo creo que sí, José. Un conocimiento propio. Porque además es que estas cosas están saliendo cada día más, porque la gente, no tenemos tiempo, que sí, para leer, para pararnos, para detenernos. Lo podemos ver mientras hacemos otras actividades.
O sea, mientras estamos, qué sé yo, cocinando, sentados en el sillón o corriendo, haciendo footing, lo que sea, se puede ir oyendo, aunque yo les animo a que lo vean, porque es muy visual, ¿vale? No, hay que verlo, a que lo vean. Pero, en fin, está pensado precisamente para eso, ante las dificultades de nuestro tiempo, de nuestros días para leer. Está muy bien, porque el que no tiene mucho interés por la historia, no sabe mucha historia, dice, joder, no me voy a poner a leer ahora 40 libros y poner a hacer una carrera de historia para saber historia. Para saber historia no hace falta hacer una carrera de historia. Si haces una carrera de historia, mejor. Es decir, te dedicas a la enseñanza. Pero para tener un conocimiento de la historia, de lo bueno y de lo malo y de lo necesario que es, un curso de estos rápido para el que no sabe historia, lo considero muy, muy, muy útil. Y para el que sabe historia, yo sé algo de historia que le he ido leyendo en distintos libros y tal, pero sí me viene de guía y de recuerdo y de refresco que lo considero muy útil. Por eso lo recomiendo. Bueno, pues entonces, Fernando, nada más. Pues muchísimas gracias, don José. Lo dejamos y nos vemos en otra ocasión. Ha sido un placer estar contigo. Hasta la próxima. Muy bien, Fernando, un abrazo. Un abrazo. Venga. Adiós. Adiós.